Muy buenos días con todos. Hoy les vamos a dar a conocer un video de laboratorio relacionado con la ley de Hooke. Somos los estudiantes del cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Zipán. El curso es de estática. Nuestro ingeniero a cargo es Villegas Granado Luis Mariano. Los integrantes de mi trabajo son Burga Durán Karen Lorena, Kaikai Aldana Aarón, Chapoñán y Noñán Jonathan, y quien les habla Altamirano Vargas Kevin Jr. Para poder desarrollar este laboratorio debemos tener presente que parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas se denomina estática. Parte de la mecánica estudia las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo sobre el cual actúan fuerzas permanezcan en equilibrio. En este laboratorio nosotros le daremos a conocer sus pasos y sus resultados. La ley de Hooke tiene validez para dos resortes helicoidales con distintas constantes elásticas, ya que la elongación del resorte, la cual depende de la fuerza deformadora, se estudia por la acción del peso de la masa. En otras palabras, la ley de Hooke expone que cuando se trata de deformar un sólido, este se opone a la deformación siempre que ésta no sea muy grande, ¿no? Bien, para este experimento nosotros vamos a ver la relación entre la fuerza y la deformación en resortes. Para ello vamos a utilizar un conjunto de masas para explicar diferentes fuerzas a los resortes midiendo las deformaciones. Después de haber recogido estos datos, determinaremos las constantes elásticas del resorte y así comprobaremos la ley de Hooke. Bien, como objetivo general nosotros tenemos dar a conocer la ley de Hooke y sus respectivas características. Como objetivos específicos tenemos comprender el grado de utilidad de la ley de Hooke, identificar las experiencias realizadas en base a la ley de Hooke, reconocer factores presentes en el desarrollo de este experimento, identificar y conocer y comprender cada fenómeno presente en este experimento. A continuación le dará a conocer un breve concepto mi compañero Kaikai Aldana Aarón. Prosiguiendo con la exposición, les daré a conocer la teoría sobre la ley de Hooke. En la física, la ley de Hooke es originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal. Establece que el alargamiento unitario que experimenta el cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él mismo. La ley de Hooke es solo una aproximación lineal de primer orden a la respuesta real de los resortes y otros cuerpos elásticos a las fuerzas aplicadas. Por otro lado, la ley de Hooke es una aproximación precisa para la mayoría de los cuerpos sólidos, siempre que las fuerzas y deformaciones sean lo suficientemente pequeñas. Por esta razón, la ley de Hooke se utiliza ampliamente en varias ramas de la ciencia y de la ingeniería y es base de muchas disciplinas como la sismología, la mecánica molecular y la acústica. Ahora bien, les hablaré un poco sobre la historia de Hooke. Esta ley recibe su nombre del físico inglés Robert Hooke, contemporáneo de Isaac Newton. Ante el temor de que alguien se apoderara de su descubrimiento, Hooke reveló su contenido un par de años más tarde. Fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia. Hooke nació en Fitzroy, en la isla de Wight. Hijo de un severante, fue un niño débil y enfermizo, que destacó rápidamente por su habilidad para el dibujo y las actividades manuales. Ahora bien, les hablaré sobre la ley de Hooke para los resortes. La forma más común de representar matemáticamente la ley de Hooke es mediante la ecuación del muelle o resorte, donde se relaciona la fuerza ejercida por el resorte. Como podemos apreciar acá la imagen, podemos ver un resorte que se está estirando y se está atrayendo a través de una fuerza que en este caso es una bola. Describe fenómenos elásticos como los exhiben los resortes helicoidales. Según la ley de Hooke, un resorte que se estira o se comprime a una distancia ejerce una fuerza F, cuya magnitud es proporcional al estiramiento. Seguidamente se realizará
un trabajo práctico mediante el laboratorio virtual Algetec sobre la ley de Hooke, en donde señalaremos los pasos correspondientes para proceder a obtener los resultados. Seguidamente realizaremos una prueba previa. Como primera pregunta tenemos que entre las alternativas siguientes, ¿cuál te describe la ley de Hooke? Sería la alternativa A. La deformación elástica de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Como segunda pregunta tenemos cuando un resorte no recupera sus dimensiones originales después de sufrir una deformación provocada por una fuerza externa. Se dice que ha sufrido una deformación. Sería la deformación plástica, ya que implica una deformación permanente y por tanto el resorte no recupera sus dimensiones originales. Siguiente. Tenemos la tercera pregunta que nos dice ¿cuál de las alternativas siguientes describe mejor el campo de la aplicación de la ley de Hooke? Bien, vendría a ser la alternativa B. La ley de Hooke se aplica al estudio de la deformación de cuerpos elásticos. En la cuarta pregunta nos indica para utilizar la ley de Hooke es necesario utilizar unidades de medida adecuadas a las cantidades estudiadas. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas de las siguientes unidades corresponde a cada elemento de la fórmula? Vendría a ser la alternativa C, ya que en este caso se utiliza unidades coherentes como newton para la fuerza, metro para la deformación sufrida y newton sobre metro para la constante elástica. Dada la constante elástica de un resorte, la gráfica de la fuerza por deformación del resorte será una línea recta. Seguidamente procederemos a realizar el experimento. Ahora realizaremos el experimento, como ya le indiqué. Seleccionamos inicialmente la ley de Hooke. Primero insertamos el resorte en la base de la prueba. Seguidamente pondremos el soporte del indicador que está asociado en el resorte M1 fijado en la base de la prueba. Posteriormente colocamos el gancho en el soporte del indicador. Luego el peso de 23 gramos para insertarlo en el gancho, y tenemos en cuenta que después de insertar el peso en el gancho, el resorte sufre una pequeña deformación. Seleccionamos el soporte del indicador. Para ver la indicación de deformación del resorte en la escala vertical en milímetros, que viene a ser 34 milímetros.
Luego insertamos el peso de 50 gramos en el gancho. Damos clic en el soporte del indicador para así visualizar la deformación que generó el peso en el resorte, que viene a ser 50 milímetros. Ingresamos cada uno de los otros pesos simultáneamente y observamos la deformación del resorte generada por la adición de cada peso. Insertamos otro peso de 50 gramos. Damos clic en el soporte del indicador para poder observar la deformación, y en esta ocasión viene a ser 66 milímetros. Seguidamente otro peso de 50 gramos. Vamos al soporte del indicador, donde nos da 82 milímetros. Y por último otro peso de 50 gramos. Vamos al soporte del indicador para así visualizar la deformación que va generando cada peso que vamos colocando en el resorte, en el gancho, que viene a ser 97 milímetros. A continuación vamos a realizar el desmontaje del experimento. Para ello damos clic en retirar el peso y así regresar a su posición original. Así lo realizamos con todos los pesos. Y observamos que el resorte está retornando a su forma inicial. También retiramos el gancho y del mismo modo retiramos el soporte del indicador, y por último retiramos el resorte M1. Bueno, una vez realizado todo este proceso, nos vamos a configuración, seleccionamos menú principal. Como segunda etapa del experimento seleccionamos la opción asociación de resortes en serie y vamos a realizar el experimento. Bueno, primero insertamos el resorte M1 en la base de la prueba. También colocamos el resorte M2 para asociar los resortes en serie. Seguidamente pondremos el soporte del indicador que está asociado en el resorte M2. Luego colocamos el gancho
en el soporte del indicador. Ahora, para pretensar el conjunto de resortes, seleccionamos el peso de 23 gramos para insertar el gancho. Los resortes sufren una pequeña deformación. Seleccionamos el soporte del indicador para la indicación de la deformación del conjunto de resortes en la escala vertical, que viene a ser 117 milímetros. Luego insertamos el peso de 50 gramos en el gancho. Damos clic en el soporte del indicador para así visualizar la deformación que se generó en el peso en el conjunto, que nos da 145 milímetros. Y así ingresar cada uno de los otros pesos simultáneamente, observando la deformación del juego de resortes generado por la adición de cada peso. Damos clic en el soporte del indicador, donde la deformación que generó el peso en el conjunto es 230 milímetros. A continuación vamos a realizar el desmontaje del experimento. Para ello damos clic en retirar el peso y así regresar a su posición original. Así lo realizamos con todos los pesos. Y observamos que los resortes están retornando a su forma inicial. También retiramos el gancho. Y del mismo modo retiramos el soporte del indicador. Y por último retiramos el resorte M2 y el resorte M1. Una vez realizado todo este proceso, nos vamos a configuración. Seleccionamos menú principal. En esta oportunidad les explicaré el experimento de sucesión de resortes en paralelo. Montaje del experimento. Bueno, lo primero que haremos es que le daremos clic en el resorte 1. Le damos anticlic y lo posicionamos en la base. Después de haber colocado el resorte 1 en el banco de pruebas, procederemos a realizar lo mismo con el resorte 2. Una vez colocado el resorte 1 y el resorte 2 en el banco de pruebas,
procederemos a colocar el soporte del indicador en los extremos de los resortes. Luego, ahí mismo colocamos el gancho de posicionamiento. Le daremos clic, le daremos anticlic y lo posicionamos en el soporte del indicador. Luego, empezaremos a colocar los pesos. Para ello, le daremos clic en pesos y seleccionamos el peso de 23 gramos. Le damos clic y lo posicionamos en el gancho. Volvemos a la mesa principal. Como se puede observar aquí, los resortes han sufrido una ligera deformación inicial. ¿Y cómo nosotros podemos ver esa deformación? Nos vamos a la cámara del soporte del indicador para ver la deformación en escala vertical. Como se puede observar aquí, nos da una deformación de 30 milímetros. Volvemos a la mesa principal. Para ello le daremos clic en X y procederemos a colocar el resto de los 4 pesos que quedan. Volvemos, una vez colocados los 5 pesos, volvemos a la cámara del soporte del indicador para ver cuánta deformación ha generado con estos pesos. Como se puede observar, ha generado una deformación de 54 milímetros. Volvemos a la mesa principal. Continuamos con el montaje del experimento. Ahora vamos a empezar a retirar los pesos del gancho. Lo mismo empezaremos a retirar el gancho de posicionamiento con el soporte del indicador. Y finalmente empezamos a retirar los resortes. Vamos a continuar con la fase 3 del experimento de la fusión de molas en paralelo, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con el M1, con el M2 y con el M3. Montaje del experimento. Bueno, lo primero vamos a trabajar lo mismo que hicimos con el experimento del resorte M1 y M2. Entonces le vamos a dar clic en el resorte M1. Una vez colocado el resorte M1, procederemos a colocar el resorte M2. La primavera del M2 se coloca en banco de pruebas.
y también procederemos a colocar el resorte M3. Una vez colocados los 3 resortes, procederemos a colocar el soporte del indicador. Le daremos clic y lo posicionamos en los resortes. De igual manera colocaremos el gancho de posicionamiento en el soporte del indicador. Luego iremos a colocar el peso de 23 gramos. Para ello le daremos clic en peso. Y lo posicionamos en el gancho. Regresamos a la mesa principal. Como se puede observar aquí, estos 3 resortes han generado una ligera deformación, y para nosotros poder saber esa deformación que se ha generado en escala vertical, nos vamos a ir a la cámara del soporte del indicador. Como se puede observar aquí, nos da una deformación de 28 milímetros. Todos estos datos los vamos a anotar para colocarlo al final en la tabla. Luego procederemos a colocarlo el de 50 gramos. Como se puede observar en el video, es que sigue habiendo una deformación. Para ello volvemos al soporte del indicador para ver la deformación que se ha generado. Como se puede observar aquí, en el primero nos había dado 28 milímetros. Al colocar los 50 gramos nos dio una deformación de 32 milímetros. Volvemos a la mesa principal. Y así continuaremos colocando el resto de los pesos. Como se puede observar aquí, ya hemos colocado todos los pesos. Para ello nos vamos a la cámara de soporte del indicador para ver cuánta deformación ha generado con estos 5 pesos. Como se puede observar aquí, nos da una deformación de 44 milímetros. Como lo había mencionado anteriormente, estos datos se van a anotar para colocarlo en la tabla de los resultados, para encontrar la constante elástica de los resortes M1, M2 y M3. Continuamos con el montaje del experimento. Ahora empezaremos a retirar los pesos. De igual manera empezamos a retirar el gancho de posicionamiento con el resorte, con el soporte del indicador. Y por último empezaremos a retirar los resortes. Después de haber realizado el laboratorio, vamos a calcular la constante elástica del M1, del M2 y del M3. Para ello lo vamos a calcular mediante la fórmula de la ley de Hooke, que nos dice que F es la fuerza aplicada en Newton, que es igual a la K, que es la constante elástica del juego de resortes en paralelo en Newton sobre metros, multiplicado por
el alargamiento de formación de conjuntos de resortes en metros. Como se puede observar aquí, nos dan un cuadro para completar conforme a los resultados que nos dio en la fase 3 de la sucesión de resortes en paralelo. Como se puede observar aquí, nosotros ya hemos completado ese cuadro. Nosotros en laboratorio hemos trabajado con 5 pesos. El peso 1 que nos dio de 23 gramos, el peso 2 que es de 50 gramos, hasta el peso 5 que también son de 50 gramos. En este caso nosotros hemos pasado estos 23 gramos a kilogramos, que nos da 0.023 kilogramos. Estos 50 gramos al pasar a kilogramos nos da 0.05 kilogramos. Igualmente trabajamos con el resto ya que es igual 50 gramos. Como se puede observar aquí tenemos 0.073. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sumado el 0.023 kilogramos más el 0.05, que nos da 0.073. Igualmente trabajamos aquí, sumamos, que nos da 0.123. Igualmente sumamos 0.173 y acá nos da 0.223. Como se puede observar, nosotros tenemos una longitud inicial de 0.026. Nosotros al colocar los 23 gramos nos dio una deformación de 28 milímetros. Nosotros al colocar los metros nos da 0.028. Igualmente aquí nos dio 32 milímetros en los 50 gramos. Al pasar los metros nos da 0.032. Igualmente con el otro que nos da 0.036, 0.040 y 0.044. Como se puede observar aquí, la fórmula de la deformación nos dice que es igual a la longitud final menos la longitud inicial en metros. O sea que como esto ya está en metros, lo único que vamos a hacer es restar el 0.028 menos el 0.026 que nos da 0.002. Igualmente restamos, nos da 0.06, 0.010, 0.014, 0.018. Como se puede observar aquí tenemos la fuerza en Newton. ¿Cómo pasamos estos kilogramos a Newton? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula que nos dice que F es igual a peso igual a la masa kilogramos por la gravedad. O sea que estos 0.023 kilogramos lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da 0.23. Igualmente trabajamos con los 50 kilogramos que nos da 0.715, 1.205, 1.695 y 2.185. Para nosotros poder hallar la constante elástica tenemos que hacerlo mediante una gráfica para comprobar la ley de Hooke. En este caso la fuerza en Newton la hemos colocado en el eje Y y la deformación en el eje X. Como se puede observar aquí ya están ubicados los puntos, que eso lo hemos hecho mediante el Excel, que en este caso la deformación, como vemos aquí, nos da primero 0.02, está ubicado aquí, igualmente con el 0.06 y así sucesivamente hasta que nos dio una constante elástica que es de 122.5 newton sobre metros. Conclusiones. Bueno, llegamos a la conclusión que la ley de Hooke nos permite determinar la deformación de la tensión elástica que sufren los cuerpos y es directamente proporcionada a la fuerza. Además, con esta ley se puede estudiar todos los aspectos relacionados con fuerza y desplazamiento de los resortes. También podremos decir que la ley de Hooke es muy importante para la ingeniería civil, sobre todo lo que es resistencia de los materiales, ya que de esta manera podemos determinar los diferentes ensayos, y un claro ejemplo es en el momento de hacer el ensayo tanto de comprensión como de tracción para probetas de concreto con una determinada resistencia a la comprensión. Bueno, esto ha sido todo lo que hemos realizado en nuestro trabajo de laboratorio. Muchas gracias.